Gracias a todos por estar aquí con nosotros en nuestro canal de YouTube. El día de hoy voy a hablarles un tema muy importante sobre lo que es la presencia de una bacteria, lo que es en el ámbito intrahospitalario. Estamos hablando de lo que es la Pseudomonas aeruginosa. Vamos a hablar ciertas características de esta bacteria, así como también vamos a tomar conciencia sobre lo que es la importancia de la sensibilidad al uso de los antimicrobianos. Un tema muy importante que, bueno, diferentes organizaciones siempre viven haciendo hincapié sobre el uso de los antimicrobianos y a lo que nos estamos enfrentando hoy en día, lo que es a ciertos microorganismos que son una amenaza en nuestros países. Una amenaza en cuanto a lo que es la resistencia, a lo que es a crear infecciones donde no vamos a poder controlar fácilmente. Entonces, para dar inicio con la clase del día de hoy, primero quiero hablarles un poco sobre lo que son ciertas bacterias bacilos gram negativos que no son fermentadores de glucosa. Estas bacterias son un heterogéneo grupo de microorganismos aerobios no esporulados. No utilizan hidratos de carbono como fuente de energía o los degradan a través de vías metabólicas distintas de la fermentación. Entonces, para hablar de este tema, para empezar a hablar sobre lo que es esta bacteria, es importante conocer estas características de estas bacterias. Constituyen el mantenimiento del equilibrio biológico de la Tierra a través de procesos muy complejos de biotransformación. Estos son patógenos, por lo general son oportunistas de gran interés en el área hospitalaria por su alta incidencia, o sea, el aumento creciente de los aislamientos. Están más que todo enfocados en problemas de ámbito hospitalarios con persistencia. Por ejemplo, un resistente de secación y desinfectante, aumento de cepas multiresistentes, adquisición de genes de resistencia, un aumento de morbimortalidad, estadías hospitalarias prolongadas, técnicas de diagnósticos especiales. Por lo general, estas bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, tanto en el suelo, el agua, mucosa y tracto digestivo del hombre y animales. En ambientes húmedos, aparatos de aire acondicionado, extractores de agua de floreros, lavaderos, sistemas de distribución de agua caliente, en las piscinas, en las duchas y en bañeras de hidromasaje. En algunos hospitales se hacen estudios sobre lo que es conocer cuáles son las bacterias que están presentes, ya sea en el quirófano, en el área de emergencia, en el laboratorio clínico. De diferentes maneras nosotros podemos hacer este tipo de cultivo. Tal vez más adelante les voy a presentar un video de alguna investigación que se haya hecho en concreto en alguna clínica o en algún hospital, y es de gran importancia porque así nosotros nos damos cuenta a los que estamos expuestos. También es importante conocer lo que es la parte de la bioseguridad, un tema muy interesante, la bioseguridad, tanto a nosotros como trabajadores de la salud y así también al personal a las personas que están cerca de nosotros, nuestra familia más que todo, al momento de que nosotros llegamos con batas quirúrgicas, con nuestras batas a nuestra casa, el uso que nosotros les tenemos que dar, la forma de transportarlas, ciertos materiales médicos, por ejemplo los estetoscopios. Por lo general, este tipo de material, nuestra ropa, nuestras prendas, están expuestas a ser colonizadas por ciertas bacterias. Incluso hoy en día lo que nosotros utilizamos bastante, lo que es el teléfono celular. Aquí nosotros podemos ver un medio de cultivo, el TSI ácido y el TSI alcalino, por su función. Recordemos que el TSI son agar triple azúcar. Entonces, estas bacterias no tienen un crecimiento en estos medios, en estas pruebas bioquímicas. Podemos ver en el primer tubo, nosotros vamos a observar lo que es crecimiento de Enterobacter, de Shigella, de Proteus y del que nosotros vamos a hablar de lo que es la Pseudomonas.
Entonces, estas bacterias no van a presentar un medio de fermentación. Aquí nosotros vamos a observar un medio de oxidación, de fermentación, donde hay ciertas bacterias que sí lo llegan a hacer y las bacterias que no utilizan fuentes de carbohidratos para su crecimiento, bueno, no van a tener ese metabolismo. Acá les dejo lo que son las bibliografías. En la descripción del video voy a dejar estas bibliografías que hemos utilizado para lo que es el estudio de estas bacterias. Bibliografías que todos nosotros conocemos, las pueden descargar en formato PDF, las tenemos en nuestro canal de Telegram para los que las quieran obtener y los que quieran ampliar la investigación. También voy a hacer un paréntesis en lo que es la formación de biofilm, que es enfocar la dispersión de que ensayan los inhibidores basados en moléculas pequeñas. Bueno, este tema lo voy a explicar más adelante. Mientras tanto, voy a ver, aquí nosotros hemos utilizado esta imagen que es del CDC, que donde nosotros vamos a ver algunos géneros de bacilos no fermentadores de glucosa. Los que están subrayados en rojo son los de mayor interés. Por ejemplo, el Anchromobacter, el Acinetobacter, la Pseudomonas, la Bordea, entre otros. Bien. Los bacilos no fermentadores de glucosa, hay una pregunta que siempre nosotros hemos realizado. ¿Ellos colonizan o infectan? Estos microorganismos, para llegar a causar una enfermedad o una infección, por así decirlo, ellos van a tener que necesitar tres características. Dentro de ellas están los factores ambientales. Están, por ejemplo, lo que yo les explicaba anteriormente, dispositivos médicos, sistemas de ventilación, equipamiento, desinfectantes, soluciones y lo que son las piscinas. Lugares o dispositivos como estos son ciertos factores donde ellos se pueden alojar. Entonces, seguido de eso hay que tomar en cuenta lo que es el sistema inmunológico del hospedador. Por lo general, estas bacterias van a causar mayor problema a pacientes con un bajo sistema inmunológico o personas que tengan una enfermedad de base. Estamos hablando de enfermedades crónicas, estamos hablando de, por ejemplo, diabetes mellitus, pacientes que tienen problemas oncológicos, están expuestos, además de su enfermedad de base, a ser afectados por este tipo de bacterias. Y por último, bueno, otra característica son los microorganismos. Estas bacterias van a presentar factores de patogenicidad, van a presentar características generales y metabólicas y, muy importante, lo que es la resistencia a lo que son los antimicrobianos. Entonces, la pregunta es, ¿colonizan o infectan este tipo de bacterias? Hay que tomar en cuenta que estos microorganismos tienen factores de patogenicidad. Son generalmente considerados de baja virulencia. Sin embargo, entre ellos la Pseudomonas aeruginosa, esta otra bacteria, por ejemplo la Burkholderia pseudomyiae, entre otras, presentan ciertos factores de virulencia. También tienen características generales y metabólicas, por ejemplo, una versatilidad nutricional elevada, es decir, llegan o degradan una enorme variedad de fuentes de carbono y tienen una importante capacidad para sobrevivir, sobre todo en ambientes acuosos, en ambientes húmedos. Resistencia a los antimicrobianos. Bueno, presentan una elevada resistencia intrínseca y adquirida a algunas de estas especies. Y dentro de lo que es el hospedador, tienen mecanismos de defensa, como por ejemplo lo que les explicaba anteriormente, pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, trasplantados, pacientes con enfermedades autoinmunes, como lo decía anteriormente, con cáncer, pacientes con alteraciones de la barrera cutánea mucosa, pacientes hospitalizados, sometidos a instrumentaciones, ya sea quemaduras, ya sea traumas, heridas abiertas y todo eso. Y las condiciones ambientales, por ejemplo, el ambiente hospitalario presenta innumerables objetos
inanimados que constituyen, en este caso, son un reservorio. Los dispositivos médicos, sistemas de ventilación, los equipamientos e incluso hasta el teléfono celular, que hoy en día lo utilizamos constantemente, lo que es en nuestro trabajo, son condiciones ambientales que van a favorecer para que ellos puedan hospedarse. Entonces estos microorganismos son oportunistas y aprovechan el mínimo momento, las condiciones del paciente, y vienen y nos causan una infección en pacientes con defensas alteradas, por así decirlo. Dentro de la clínica de este tipo de bacterias, vamos a mencionar cuáles son las enfermedades que nosotros nos estamos enfrentando el día a día, o que es un reto, ya que el paciente puede llegar a tener o a presentar una endocarditis. Por ejemplo, pacientes drogadictos intravenosos, pacientes también con una bacteremia, causa común en pacientes inmunocomprometidos, es muy característico. Infecciones del sistema nervioso central, en caso de inmunocomprometidos y por traumatismo, e infecciones por oído, que son muy comunes hoy en día, causa muy común de la otitis externa, asociado a humedad del conducto, infecciones oculares, la causa común de úlceras corneal bacteriana, infecciones de huesos y articulaciones, lo que es la diseminación hematógena en inmunodeprimidos, infecciones urinarias, que son enfermedades también frecuentes en embarazadas, en pacientes ambulatorios, en pacientes diabéticos. Generalmente en el caso intrahospitalario están relacionadas con la instrumentación. Infecciones digestivas en pacientes inmunocomprometidos, infecciones de piel y tejidos blancos en pacientes con quemaduras, traumatismo, úlceras, por ejemplo en el caso de úlceras varicosas, y en el caso de heridas abiertas también, que ya lo venía recalcando, y infecciones respiratorias, en el caso de neumonía en pacientes hospitalizados, sobre todo en niños y en pacientes adultos. Entonces, los factores comprometidos. En el caso de lo que es la población que está más propensa, en pacientes, en el caso de pacientes que tienen consumo de alcohol, de tabaquismo, enfermedades crónicas, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad pulmonar de base. En el caso de nosocomiales, bueno, estamos hablando de larga permanencia en lo que son los hospitales, pacientes que están expuestos a cirugías, a heridas, infecciones previas, nutrición parenteral, sala de quemados, sala de terapias intensivas. En el caso de los pacientes con tratamientos paliativos también, muchas veces, si no se le explica muy bien lo que es la maniobra, en el caso de lo que es cuando utilizan lo que es una sonda gasogástricas en el momento de la alimentación, están también expuestos de una u otra manera a este tipo de infecciones. Aquí vamos a ver un poco de lo que es la taxonomía, ya entrando en sí con el tema. No se ajusta a una sola familia de géneros, no se ha resuelto aún la ubicación taxonómica correcta de muchos de ellos. Podemos observar el crecimiento de lo que es la Pseudomonas aeruginosa en lo que es la placa. La Pseudomonas tiene cierta taxonomía que es del dominio de bacteria, filoproteobacteria de la clase Gamma proteobacteria. El orden es Pseudomonadales. Bien, el grupo de Pseudomonas aeruginosa, hay diferentes grupos. En el caso de la Pseudomonas aeruginosa está también la Pseudomonas alcaligines, entre otras. Bien, no voy a entrar mucho en este tema porque esto es bastante amplio, entonces no vamos a poderlo desarrollar. Lo que sí es que a mí me interesa que conozcamos
por ejemplo, las características, más que todo, en el laboratorio. Por ejemplo, esta es una bacteria Bacillus gram negativo, que tiene un tamaño de 0,5 a 0,8 por 1,5 a 3 micrómetros. Es aerobio, tiene un metabolismo respiratorio, es ubicuitaria, que se encuentra tanto en el suelo, en el agua y en la microbiota normal. Sí, en la microbiota normal. Antes recuerden que nosotros lo decíamos flora bacteriana y bueno, ese término ya es obsoleto para hoy en día. Ya se han ido cambiando este tipo de términos en bacteriología. Pueden crecer en ausencia de oxígeno. En este caso ellas utilizan lo que es utilizando nitrato o arginina. Producen amoníaco a partir de arginina y crecen de 42 a 42 grados centígrados y no a 4 grados centígrados. Es decir, se puede creer, o si lo hacen, de que ellas en un ambiente de temperaturas altas, ellas pueden crecer fácilmente. Pueden desarrollar en sales de amonio cuaternario. También son catalasa positiva, oxidasa positiva, son móvil por flagelo polar, producen piocianina. Este es un pigmento azulado no fluorescente. Y hay algo muy importante, es que estas bacterias no requieren factores orgánicos para su crecimiento. La Pseudomonas aeruginosa puede producir diferentes tipos de colonias y esto lo voy a explicar por qué. Por lo general las colonias de Pseudomonas aeruginosa son chatas, parduzcas, con bordes irregulares y tienden a diseminarse sobre lo que es la superficie del agar. Les voy a presentar un agar más adelante de cómo nosotros las vamos a observar. Son muy mucosas. Los de muestras clínicas pueden ser de dos tipos de colonias lisas. Un tipo es como un huevo frito con bordes alargados y de aspecto elevado. Esa es una característica macroscópica que nosotros lo podemos ver. Otro tipo es que tienen una apariencia mucoide atribuida a la producción de arginato, que es una sustancia mucoide extracelular. Las colonias lisas y mucoides juegan un importante papel en la colonización y virulencia. Los aislamientos del suelo o agua son colonias pequeñas y rugosas. Aquí nosotros miramos lo que es en una coloración de lo que es de la pseudomona. También podemos observar una microfotografía, cómo se observa lo que son los flagelos, y en la parte inferior una microfotografía de Pseudomonas aeruginosa con otro tipo de microscopio. Bien. La microfotografía de Pseudomonas en fluorescencia, P17, nosotros vamos a ver la extensión de lo que es el flagelo. Y la microfotografía aeruginosa en la parte derecha, y una gran cantidad según el aumento que nosotros tengamos en el microscopio, pero bueno, esto es algo que les quería mostrar y es el crecimiento de lo que es la pseudomonas en agar sangre. Y es que ellas tienen ciertas características, como lo decía. Aquí nosotros podemos ver en la parte superior lo que es el crecimiento en agar sangre. Y lo que es la colonia de Pseudomonas aeruginosa aislada de esputo, que como lo dije son achatadas el crecimiento. Y también nosotros vamos a ver el desarrollo en este plato Petri de colonias pigmentadas. Esto en un medio nutritivo. Esta bacteria es un colonizante transitorio de piel y tracto intestinal. Al ser colonizante ambiental, siempre disponible para colonizar. Por lo general, lo que son los bacilos no fermentadores de glucosa son más asociados a infecciones clínicas y puede causar una enfermedad en pacientes con defensas alteradas no específicas. Por ejemplo, cuando hay una alteración de la barrera cutáneo-mucosa, como en el caso de quemado. Recordemos, si recordamos conceptos de inmunología, la piel es parte de nuestras barreras de defensa, tanto la piel,
el cabello, el sudor, la saliva. Entonces, cuando hay una alteración en cualquiera de estos, es donde ella aprovecha, es la oportunidad que ella utiliza para colonizar, para infectar directamente. Y bueno, la Pseudomonas aeruginosa dentro de la clínica, dentro del día a día, lo que es el tratamiento del paciente, se encuentra en infecciones del tracto urinario, se asocia a septicemia, endocarditis, infección del tracto respiratorio, infecciones oculares, otitis asociadas a piscinas, infecciones cutáneas en caso de heridas, quemaduras y osteomielitis. También en infecciones del sistema nervioso central. Bien, acá nosotros podemos ver infecciones locales por Pseudomonas en el caso de que nos pueden causar infecciones oculares, en este caso una queratitis por Pseudomonas aeruginosa con 6 días de evolución. Podemos notar lo que es la secreción purulenta en canto interno. El paciente tenía algo que se le conoce como blefaropigmentación cosmética, ¿sí? Y en la parte inferior podemos ver una infección en el caso de un paciente con otitis. Los factores de virulencia son muy importantes, ya que estos factores, algunos son extracelulares y otros están asociados a la célula bacteriana. Vamos a ir explicándolo cada uno de ellos. Uno de ellos son los flagelos. Tiene una movilidad natatoria. Es un movimiento que en bacteriología se le conoce como swimming y adherencia. Estos movimientos los voy a explicar. Ya he hablado de ellos en otros videos, pero quiero hacer hincapié en este nuevamente. El Phillips tipo 4 es una adherencia con una movilidad de switching, es otro tipo de movimiento. Tiene una formación de biofilm, una invasión a los tejidos y otros eventos relacionados con la patogénesis. Dentro de las funciones, en este caso de lo que son los flagelos y Phillips, estos le permiten a la bacteria moverse a lo largo de la superficie celular y en la formación de biofilm, es decir, se mueven a una velocidad de 1/10 de micrones por segundo. Los mecanismos, este mecanismo que van a utilizar, que se une al gangliósido GM1 que contiene ácido ciálico, presente en abundancia por lo general en la superficie de la célula respiratoria en el caso de pacientes con fibrosis quística. La Pseudomonas aeruginosa produce una neuroamidasa que promueve que el ácido ciálico y así es un mejor receptor para lo que es el feeling. Aquí nosotros podemos observar lo que es el modelo de movilidad dependiente TFP. El TFP es Phillips tipo 4, que de un polo de la célula se unen a un punto extremo y retraen generando lo que es el movimiento. Y aquí lo que les explicaba anteriormente, los diferentes tipos de movimientos, en el caso de los flagelos, el swarming, que es un movimiento multicelular sobre una superficie con movimientos de rotación helical. Está el swimming, ahí me disculpan si no pronuncio bien las palabras, que es un movimiento de bacterias individuales por rotación del flagelo en los medios líquidos. Y también está el wedging, que es el movimiento de superficie por extensión de Phillips, el cual se une a la superficie y luego se retrae fijando a la movilidad en la zona de agarre. Es lo contrario, por así decirlo. Está el gliding, que es un movimiento activo y no requiere ni feeling ni flagelo e involucra directamente una adhesión focal de complejos. Aquí nosotros podemos observar por qué es importante conocer el tipo de movimiento, y es que al momento de hacer un crecimiento in vitro se puede observar las características. Por ejemplo, aquí está el movimiento de swarming
de Pseudomonas aeruginosa, que es un movimiento sobre la superficie, en este caso de 0,5% de un agar después de 24 horas a 37 grados, y swimming con 0,3 de agar después de 12 horas en menor tiempo a 37 grados. En este caso, este es de la cepa PA01WT. Nosotros podemos observar el tipo de movimiento y en este caso cómo se va desarrollando lo que es el crecimiento en lo que es en el plato Petri. En el caso de la adhesión de esta bacteria, el modelo tipo 4 y flagelo que miden la unión de PAE e inducen una señal de cambio y eventos patógenos en la parte epical y basal de las células epiteliales, que son áreas que conducen a la internalización de lo que es la bacteria. Aquí nosotros podemos observarlo de una manera más directa, este tipo de movimiento, este tipo de adhesión. Y bueno, otros factores que son, por ejemplo, los lipopolisacáridos, el LPS, que es encargado de la adherencia y lo que es la endotoxina. El lipopolisacárido tiene una resistencia al suero y lo que es el proceso de fagocitosis. Es que él se une entonces a un SFRT que invaden las células, contribuye a la virulencia y promueve la cronicidad en el caso de lo que son las infecciones. En el caso de lo que es el alginato, que es un exopolisacárido mucoide, este es un polímero lineal de alto peso molecular, tiende a la dificultad de lo que es la fagocitosis. También la producción de alginato está referido a mucosidad. Las colonias tienen una apariencia húmeda, brillante, mucosas diferentes de aquellas que no lo producen. Dentro de las funciones del alginato está que contribuye a la formación de biofilm, contribuye a la persistencia de las bacterias en pulmones de pacientes con fibrosis quística y actúan como una adhesina. Esto hace que evitan que la bacteria sea expelida de lo que son los pulmones o eliminada de los pulmones, por así decirlo. Y lo que es el biosurfactante, que es un ranolípido, forma parte del hongo de biofilm maduro. Dentro de las funciones, este es encargado de la solubiliza compuestos y causa el colapso alveolar en caso de lo que es una fibrosis quística. Aquí nosotros lo podemos ver, todo el proceso bioquímico por el cual está expuesto un paciente con fibrosis quística al momento de ser invadido por lo que es una Pseudomonas aeruginosa. En el caso de lo que es la captación de hierro y pigmentos biochelina, sideróforo, tiene ciertas funciones. Efectiviza la captación de hierro en lo que es la Pseudomonas, cataliza la formación de radicales libres que dañan los tejidos. También se une a otros metales de transición. Y tenemos otros, por ejemplo, la pioverdina, la pioacianina, que son de menos importancia, como los que les mencioné anteriormente. Y bueno, este es otro tema que lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Ya se nos acabó el tiempo, vamos a hablar de lo que es la formación de biofilm. Los invitamos a estar pendientes siempre de nuestras transmisiones.